jornadas, con el segundo día, con el workshop. Desde luego internacional no cabe la menor duda que es, y además con figuras realmente muy interesantes y que conocen muy bien los temas que se van a tratar. Representaciones de, y dice nuevas entre paréntesis. Bueno, pues eso es muy interesantes. Habrá que ver dónde reside esa novedad. En todo caso, no deja de ser una construcción continua, la de la identidad sexual, la de las representaciones, de la sexualidad y, sobre todo, bueno, es un caminar hacia una mayor integración y un mayor conocimiento. Y el conocimiento, desde luego, produce realidad, por lo menos realidad social. Tenemos una mesa espléndida. En el extremo, a mi izquierda, está Emil Bergman, que es de la Universidad de California de Berkeley. Luego volveremos, porque va a iniciar ella. Nancy Berthier, que es de la Sorbona de París 4. Marvin Lugo, que es del Clark University de USA. Y Duncan Willard. Sobresaliente. Fantásticamente mal eso. Sí. Willard. Bueno, espero que no se me olvide en el tránsito de pasar. Duncan ya es mucho, ¿no? De la Universidad de UCA. Y bueno, y luego a las 12 pues descansaremos, pero no creo que sea excesivamente el cansancio que nos produzca, sino más bien entusiasmo y saber. Bueno, pues tiene la palabra Emily Bergman, de la Universidad de California, Berkeley, de Estados Unidos. Va a tratar sobre las masculinidades femeninas, comparación de la violencia contra la mujer en el teatro áureo y crímenes con transexuales como tema del cine contemporáneo. Es experta realmente en muchas cosas, pero sobre todo en los clásicos españoles del siglo XVI. Emil, cuando quieras. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pueden servir como marco de mi presentación dos retratos, dos casos distintos de representaciones de personas nacidas en cuerpo de mujer que vivieron como hombres durante una temporada larga en el caso de la monja Alférez, más de medio siglo, y muy corta en el caso de Brandon Teena, unos 3 años. A Catalina de Erauso, quien se identificó con varios nombres masculinos como Alonso de Guzmán, el Papa Urbano VIII le otorgó el derecho de llevar traje de hombre. Si aceptamos la narrativa de Passing en las memorias publicadas, las altercaciones en que se metía no tenían tanto que ver con el usar traje de hombre, sino con los ambientes truculentos en que vivía. Servía en los ejércitos del rey y después como arriero. Esta persona no es ejemplo único de la posibilidad de que una comunidad aceptara a una mujer vestida de hombre intentando vivir también como hombre. Según el estudio de Rudolf Decker y Lottie Vanderpoel, de más de 100 casos de mujeres que se vestían de hombre en los Países Bajos al final del siglo XVI y principios del siglo XVII, esta posibilidad era una realidad histórica. Casi todas estas, que podemos llamar quizás trans men de la época premoderna, cuya narrativa sobrevive de alguna forma en los archivos, trabajaban como jornaleros, artesanos, soldados o marineros antes de ser descubiertos tras una herida, la muerte o, como en el caso de la monja Alférez, la confesión. Las autoridades civiles y eclesiásticas no castigaban con tanta rigurosidad el haber buscado trabajo o aventuras vestido de hombre como, e importa mucho este contraste para mi presentación, el haberse tenido relaciones sexuales y o haberse casado con una mujer o con varias.
Además de comprobar la posibilidad de pasar como hombre en la realidad, estos ejemplos desdicen la imagen de la mujer varonil en el teatro, casi siempre una mujer de familia con título y recursos financieros, es decir, más o menos rica y noble, cuyo travestismo se justifica en la ficción de restaurar su honra. Es un fenómeno reciente la atención de los medios de comunicación, los tribunales y los cuerpos legislativos a la existencia del gran número de personas gay y transgender y de los derechos más básicos de las personas cuya orientación sexual o identidad no caben dentro de los binarismos de género. También es un fenómeno reciente el apoyo a las leyes contra delitos de odio. Lo que parece no haber cambiado tanto es la representación de estas identidades y deseos como espectáculo, sea cómico o trágico. Manteniendo una conciencia de la falta de simetría entre los géneros y las maneras de borrar los binarismos, quiero aproximarme a los textos de la época premoderna por la óptica de la teorización queer de nuestra época. Además de la transgresión de comparar épocas tan distintas, estoy consciente de la rapidez con que se abren nuevas perspectivas mientras surgen nuevos términos y otros cambian de significado con el desarrollo de la conciencia social y psicológico, marimacho, butch, transman, post-op, pre-op, que los cuerpos y deseos siguen desafiando. Entonces, entre los textos premodernos, quiero comenzar con el romance de la doncella guerrera, que comparte el esquema de docenas de obras teatrales protagonizados por mujeres varoniles quienes abandonan el disfraz masculino en la tercera jornada, como la doncella guerrera al final del romance, y tienen unas selecciones del romance de la doncella guerrera. Después quiero enfocarme en el romance de la Serrana de la Vera, tradición oral más limitada en su distribución, que inspiró una comedia de Lope de Vega y otra de Luis Vélez de Guevara, estrenada en 1613. Estas figuras, una cómica y otra trágica, según Vélez mismo, son síntomas de la inquietud y confusión sexual y genérico en la época premoderna. Intento concluir con un vistazo sobre dos casos de feminidad masculina y de violencia contra personas transgéneros y entre papeles de género del siglo XX y XXI, Brandon Teena y Aileen Wuornos, cada una transformada tras la violación y la muerte violenta en espectáculo, en películas y documentales, además de en libros producidos para gran difusión. Bueno, la popularidad de la narrativa de la joven quien se viste de hombre resulta de la inversión lúdica de la jerarquía de género, resultado de un acto justificable en términos de los deberes de la hija abnegada, no solamente al padre, sino también a la madre en el romance de la doncella guerrera. Y ven que, bueno, ella defiende a la madre, no me maldigáis a mi madre, que a la guerra me iré yo. Se resuelve dentro del marco cómico en el sentido más antiguo, es decir, no solo con la vuelta de la mujer a la indumentaria que corresponde a la mujer, sino a la condición social femenina de ser dominada como mujer casada. Además de la difusión del romance entre las comunidades sefarditas en los últimos 2 o 3 años, las maestras de escuela parecen haber cargado en YouTube docenas de versiones del romance cantado por niños pequeños. Bueno, pero cuidado, todas las versiones no son iguales en su normatividad. Aquí hay una excepción. La versión grabada por Nuevo Mester de Juglaría en 1980. Entonces, hay una serie de pruebas y al final
han añadido una prueba que no consta en la mayor parte de las otras versiones. Bueno, convídale tu hijo mío a tu camita a dormir, y a eso de medianoche se les oía decir: quieto, quieto, señor conde, y deje usted de tocar, mire usted, que de hombre a hombre poca diferencia va. Bajo el disfraz del romance tradicional se introducen elementos homoeróticos en un contexto cómico y normativo, es decir, patriarcal y homofóbico. Judith Halberstam, en el libro que en traducciones son Masculinidad Femenina, propone que lejos de ser una imitación de la masculinidad femenina, es decir, la masculinidad de una mujer que puede pasar por hombre y quizás vivir como hombre, pone de manifiesto la construcción de la masculinidad como masculinidad, desvinculándola del cuerpo del hombre. La doncella guerrera ejemplifica un aspecto de la masculinidad femenina en dos diálogos. Primero, las preguntas del padre: ¿cómo puede disimular las características femeninas del cuerpo? Pero los aspectos de mayor importancia no son físicos, sino discursivos, es decir, más flexibles: el nombre y la manera de dirigirse al rey y a los nobles en la corte. Se entabla un segundo diálogo entre el hijo del rey, o el conde Juan, con su madre, quien instruye al hijo en los métodos de comprobar la identidad sexual del soldado con quien el hijo está enamorado. Así que el padre de la joven y su futura suegra le definen la identidad sexual. Al contraste, en la versión grabada por el nuevo Mester de Jularía, se añade un monólogo que intensifica la juguetona sensualidad del romance. Cuando parece estar al punto de quedarse expuesta como mujer, la joven toma la palabra y define los parámetros de la identidad sexual, tanto como la seducción misma. Rechaza o finge rechazar la seducción heterosexual con la acusación de deseos prohibidos pero irresistibles. Ahora quiero volver a la distinción entre el travestismo como motivo cómico, que termina con una vuelta a la jerarquía genérico, y la amenaza que presenta una persona nacida con la identidad femenina, quien se porta como hombre. Menos popular, menos conocido, salvo en cierta región de Extremadura y en algunas comunidades andaluzas, son el romance y el cuento folclórico de la Serrana de la Vera, asesina de número exorbitante de hombres. La obra teatral que el dramaturgo Vélez de Guevara denominó tragedia comienza con una canción de adulación de parte de la comunidad y termina con una muerte horripilante. Una serie de muertes y otra, la muerte de la Serrana. La protagonista es una hija quien excede los deberes hacia el padre. ¿Cómo construye el dramaturgo una trama que pueda transformarla en chivo expiatorio? Sospecho que sea ficticia la distinción entre la doncella guerrera y la Serrana de la Vera, y que, soterrados bajo la resolución cómica, yacen los restos del mito que acompañaba el sacrificio humano, o sea, el sacrificio del ser humano femenino. Bueno, y aquí, a pesar de que no se vistiera de hombre, el comportamiento masculino de Gila, la serrana, es excesivo en cada escena. No solo será garrotada por sus crímenes, sino que el cuerpo será perforado por flechas, comenta uno de los personajes que parece una figura de San Sebastián. Será expuesta, ícono homosexual, pero será expuesta a la comunidad y a los reyes católicos, quienes sirven para justificar lo que han hecho las autoridades del pueblo de Gargantalaoya. Gila no sale en la primera escena. Se habla de ella como protectora del padre y cabeza del hogar, tan célebre por su destreza de cazadora como por su belleza. Al salir ella a la escena, los vecinos la honran con una canción: ¿Quién como ella, la serrana de la Vera?
Es única, entonces. En la escena inicial y en otras escenas, el padre, Giraldo, se jacta de las hazañas de la hija, quien vale, según él, como 2 hijos. Según las acotaciones, Gila se viste de mujer, vestida a los... Y aquí tiene faldas, pero también tiene un tipo de pantalones de cazador en esta representación. Vestida a lo serrano de mujer, con sayuelo y muchas patenas, como medallas, el cabello tendido y una montera con plumas, un cuchillo de monte al lado, botín argentado y puesta una escopeta debajo del caparazón del caballo. Puede detener un carro de bueyes o la rueda de un molino y se destaca en los deportes, incluso el de tirar la barra. Es uno de los deportes en el cual dice Sancho Panza que Aldonza Lorenzo tenía mucha destreza y en su contribución a Entiendes, Mary Gussie explica que el término tirar la barra significaba tener relaciones con una mujer. Al contraste con la doncella guerrera y las mujeres varoniles de la comedia, vestidas de hombre pero caseras al fondo, Gila, vestida de mujer pero más ambiciosa que cualquier hombre, se dirige a la reina Isabel. Entonces, aquí hay otra imagen. Se dirige a la reina Isabel, mujer fuerte pero casada, y dice, bueno, si hombre fuera, solo a mí me perdiera, y aún así lo estoy, por Dios. Entonces el voto es una expresión masculina. Para ilustrar el significado del término marimacho, el diccionario de autoridades utilizó unos versos de la comedia La Serrana de la Vera de Lope de Vega. Lindo talle, hermosa moza, si marimacho no fuera. Gussie explica que la cita distingue entre el cuerpo feminizado, el lindo talle, y el comportamiento que excluye a la serrana de la categoría de hermosa moza. Pero la diferencia entre Aldonza Lorenzo, marimacho pintado con la generosidad de espíritu cervantino hacia la mujer, y Gila, la serrana de la Vera, es que ésta se empeña en castrar a los hombres. Gila no se limita a la humillación del capitán Don Lucas, a quien corre del pueblo a la punta de la escopeta, y a los hombres de otro pueblo, sino que llega a matarlos para vengarse de la deshonra que le ha hecho después Don Lucas. La transformación en asesina múltiple comienza en la segunda jornada, cuando su padre le arregla el desposorio con el mismo Don Lucas que corrió del pueblo en la primera jornada. Entonces dice al padre, no me quiero casar, padre, que creo que mientras no me caso que soy hombre. No quiero que nadie me sujete, no quiero que ninguno se imagine dueño de mí. La libertad pretendo. Su padre le ha rebajado al nivel de objeto de intercambio entre hombres. Quebrando la relación familiar de padre e hijo, el padre la abandona a manos de Don Lucas para que Don Lucas la pueda seducir por medio de su ambición y después abandonarla como mujer deshonrada. Hasta el momento en que está deshonrada y opta por la venganza, Gila parece ejemplificar la desvinculación entre masculinidad y cuerpo masculino. Después se convierte, como narran los cuentos folclóricos y los romances, en mujer monstruo, homicida de 2000 hombres. En unas variantes encontradas en Cádiz, solo tiene el cuerpo humano de cintura para arriba, hacia abajo tiene el cuerpo de yegua. Parece obvia la comparación entre el número desproporcionado de hombres asesinados por la Serrana de la Vera y el caso de Aileen Wuornos, una de las muy pocas asesinas múltiples en la historia. Wuornos llegó a la infamia por haber matado a 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990 y fue condenada a la pena de muerte en 2004.
Por ser tan infrecuentes los casos de mujeres asesinas múltiples, su historia inspiró una serie de libros, películas y una ópera que la imagina como psycho-queer, lesbiana, término utilizado por Halberstam, o vengadora heroica según otros, pensando en las relaciones abusivas que tenía en la familia y la temporada en que trabajaba como prostituta. Aquí tenemos la compositora que compuso la ópera, Wornos. Lo que llama la atención es la transformación, de una mujer que parece haber sufrido de una enfermedad mental en espectáculo que ejemplifica las inquietudes más profundas hacia la mujer. El libro de Michael Reynolds, Dead End, The Pursuit, Conviction and Execution of Female Serial Killer Eileen Wuornos, Damsel of Death, pinta a Wuornos en términos que podrían describir a Gila, la serrana sangrienta, y no intento traducir. Poisoned by twisted obsessions and mounting rage, she was driven to kill and kill again. Cito del libro de Reynolds. Para concluir, quiero pensar en el caso de Brandon Teena, joven quien intentó crear una identidad masculina en un pueblo pequeño de Nebraska. Y quizá sería bueno volver a esta imagen. Fue violado y asesinado por unos hombres quienes no pudieron tolerar la usurpación del papel dominante masculino por una persona con cuerpo femenino. No he hablado del caso de Heleno de Céspedes, otra mujer que vivió como hombre, quien podríamos llamar transman, cuyo casamiento con una mujer tanto confundió a las autoridades que no sabían en cuál cárcel debían encerrarla. Nadie escribió comedias basadas en su vida. Las tradiciones folclóricas y el teatro del siglo XVII reflejan las inquietudes y las sospechas hacia los binarismos de género en una época aparentemente lejana de la nuestra. Finalmente, quiero destacar otra distinción entre épocas, obvio, en la trama de La Serrana de la Vera. El garrotazo de Gila y la mutilación de su cuerpo con flechas escenifica la disciplina no tanto del individuo, sino de la familia y de la comunidad desviadas, la comunidad que toleraba la inversión de los papeles de género, de hija sirviendo de hijo y además cumpliendo los deberes del padre, tiene que presenciar la destrucción de su ídolo por el Estado, primero por Don Lucas y después por la justicia aprobada por los reyes católicos. La diferencia entre la doncella guerrera y la serrana de la Vera es su deseo hacia una mujer, la reina Isabel, y el deseo de ser hombre. Uno de los personajes echa la culpa en el hombre que deshonró a la serrana, pero Don Lucas ya estaba muerto. El cambio que ha ocurrido en las décadas más recientes es obvio, en que la representación cinemática de The Brandon Teena Story se echa la culpa en la policía para quien queer en el caso de Brandon Teena significaba desprovisto de los derechos más básicos. Sería otra tarea la de analizar los niveles de recepción del espectáculo horripilante en las películas y en la tragedia de Vélez que corresponden a su época. La justificación del castigo de un marimacho en el siglo XVII, en la cual se atribuyen a la cual se atribuyen miles de asesinatos, se ha transformado en horror ante la destrucción de una identidad masculina inventada por Brandon Teena. Aunque no fuera inaudito el intento de inventar una masculinidad propia en el siglo XVII, estamos presenciando ahora una época en que es posible, si no bastante común, el concepto jurídico de castigar los delitos de odio en vez de considerar a las víctimas como merecedores de la pena de muerte. Bueno.